Para dar inicio con este acto, vamos a saludar con mucho gusto al profesor Juan Andrés Delgado Pérez, quien es tesorero municipal y viene en representación de nuestro presidente, el doctor Carlos César Pérez Escamilla. Asimismo nos acompaña el doctor Jesús Castañeda Rivera. Saludamos con mucho gusto a la profesora Katia Anaí Lara Martínez, síndico procurador. De igual manera nos acompaña el profesor Faustino Garibaldi Márquez, director de Educación. Cedemos el uso de la voz al profesor Juan Andrés Delgado Pérez, tesorero municipal, quien viene en representación de nuestro presidente municipal, el doctor Carlos César Pérez Escamilla. Muy buenos días a todos, docentes de los diferentes niveles educativos, directivos, supervisores y jefes de sector que aceptaron esta invitación para asistir a esta significativa conferencia. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, el doctor Carlos César Pérez Escamilla, quien por cuestiones de agenda no puede estar con ustedes en este día, pero sin embargo está muy al pendiente del desarrollo de estas actividades y reafirmar así su compromiso con la educación y con el desarrollo de nuestro municipio. Sin lugar a dudas, la nueva escuela mexicana trae consigo un sinfín de nuevos retos y paradigmas en la educación. Retos, estamos seguros, que con actividades de este tipo y con el apoyo y acompañamiento de la administración municipal podremos superar. Es importante mencionar que el municipio reconoce y valora la ardua labor del magisterio. Queremos que sepan que nosotros tienen un aliado que buscará siempre brindarles el apoyo necesario con este y muchos otros proyectos que iremos trabajando de manera conjunta para que su labor sea revalorizada, porque estamos seguros que solamente con la educación podremos lograr el cambio y desarrollo que por años hemos anhelado en nuestro municipio. Deseamos que el tiempo invertido en este día sea de mucho provecho en su quehacer docente y que lleven herramientas que les permitan reflexionar y enriquecer sus actividades diarias en beneficio de toda la comunidad educativa. Esta es una de las tantas actividades que estará realizando el área de educación del municipio que encabeza el profesor Faustino Garibaldi, a quien agradezco su preocupación, pero más su ocupación por el gremio magisterial. Agradecemos también que nos esté acompañando el doctor Jesús Castañeda, quien hoy en día es considerado uno de los 100 mejores docentes del mundo y del cual pues ustedes obtendrán algún aprendizaje, algún aprovechamiento para poderlo llevar a cabo en sus centros educativos y en su ámbito laboral. Gracias, doctor Jesús, por estar aquí con nosotros. De igual manera, la maestra Karina Vanessa Flores, que también estará dando algunos temas en cuanto a educación socioemocional. Enhorabuena a todos, gracias por su asistencia y que sea un día de mucho provecho y grandes aprendizajes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Palabra que hoy en día se utiliza bastante: las pedagogías críticas. Y segundo, el de las pedagogías feministas. El feminismo en la educación no comienza con autores europeos, comienza con autores latinos, y uno de ellos es José Carlos Mariátegui. Él es uno de los primeros que habla de la importancia que tiene que la mujer se eduque. Y de hecho, él pensaba la escuela siempre con las mujeres, es decir, siempre dirigidas, ocupando un lugar importante en la sociedad y en la escuela las mujeres. Entonces, así inician las pedagogías críticas, así inicia la pedagogía feminista. Esta pedagogía feminista que va a desarrollarse más adelante con gran fuerza, adelante por favor, con Frantz Fanon, otro autor que es poco conocido, se habla poco de Fanon, hemos olvidado. Frantz Fanon.
Frantz Fanon, que inicia en los Estados Unidos a principios del siglo XIX una serie de marchas, de revueltas por los derechos de las personas de color, por los derechos de las personas latinas, por los derechos de las personas africanas que vivían en los Estados Unidos y que, por cierto, en esa época, como aún en muchos lugares, eran ampliamente discriminadas solamente por su color de piel, solamente por su origen, solamente por sus apellidos. Entonces es Frantz Fanon quien comienza un movimiento, y él es el primero que escribe, este psicólogo es el primero que escribe el término decolonial, que hoy en día es bastante popular. Probablemente han escuchado hablar de las pedagogías decoloniales. Bueno, el término decolonial, él es quien lo escribe, Frantz Fanon. ¿Y qué significa decolonial? Bueno, colonizar significa imponer, no solamente físicamente, sino ideológicamente, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir sobre otras culturas. Decolonizar es liberarnos de eso, es no aceptar que otra cultura se imponga a la de nosotros. Inclusive, decolonizar es revalorar nuestra cultura. Y vean que estamos en una región con una gran cultura. Esta es una de las razones, es uno de los elementos más interesantes que tiene la nueva escuela mexicana: revalorar nuestras lenguas originales. Ojalá se cumpla plenamente, pero la idea es interesante. Entonces es Frantz Fanon quien comienza este movimiento. Adelante, por favor. Pero el más conocido es él. A él sí lo conocen. ¿Cómo se llama, maestra? Paulo Freire, exactamente, muy bien. Bueno, él es muy importante, pero antes de él hubo muchos más. Antes de Paulo Freire hubo otros nombres. De hecho, ya vemos que tenemos dos nombres que fueron antes de Paulo Freire. Y claro, Paulo Freire es un personaje importante. Siempre ha sido importante, pero especialmente la Secretaría de Educación Pública ha puesto mucha atención a su trabajo desde el sexenio pasado. Porque es Paulo Freire quien nos habla principalmente de estas pedagogías críticas. Y nos habla de un sistema educativo muy parecido al que ya había hablado Mariátegui, que en muchas ocasiones busca enseñarnos parte de la verdad, que busca ideologizar la verdad inclusive. Y vean que esto es muy crítico, porque así como inclusive el gobierno actual critica esto en el pasado, podríamos pronto criticar este gobierno en la actualidad. La postura de la pedagogía crítica es justamente esa: el hacer un análisis, el hacer un cuestionamiento constante sobre la educación en nuestro país. Y todos los gobiernos tienen siempre cosas que aclarar. Entonces, Paulo Freire va a iniciar primero con su pedagogía del oprimido, ¿se acuerdan? Para después pasar, después de 22 libros, a la pedagogía para la libertad, para la liberación. El trabajo de Paulo Freire es fundamental, porque el modelo crítico se centra en esa idea. El modelo educativo crítico se centra en la propuesta de Paulo Freire. Una propuesta en la que el conocimiento se construye con la participación de todos. Todos construimos ese conocimiento, todos construimos y todos formamos parte de la escuela. La escuela es una comunidad más amplia. No son solamente los alumnos, no son solamente los maestros, no es solamente el personal administrativo o de apoyo, sino que también es la responsabilidad de los padres de familia. Entonces, la escuela es una comunidad amplia
que busca atender los problemas de la comunidad y de la propia escuela. Para esto, adelante por favor, la nueva escuela mexicana se centra en ciertas características. Una de ellas, con la que comienza más o menos por el año del 2018-2019, este movimiento es revalorizar el papel de las maestras y los maestros. Espero que esté sucediendo, pero esto solo ustedes lo saben. Si en sus zonas escolares está pasando, si hay un proceso de revalorización del papel de las maestras y los maestros. Creo que en el sentido del quehacer, sí, pero habrá que ver si en otros aspectos también se está dignificando la vida de los maestros y de las maestras. Segundo, por otro lado, el vincularnos con la comunidad, que es un aspecto muy importante, el crear trayectorias académicas, un enfoque humanista y este nuevo enfoque pedagógico centrado justamente en una postura crítica. Adelante, por favor. Muy bien, pero hay 8 principios que son fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de estos principios? Algunos de ellos nos van a parecer muy naturales. Por ejemplo, la identidad con México. Y creo que en este sentido sí se siente un poco más esta identidad. Y uno de los aspectos fundamentales por los cuales sentimos más esta identidad es porque hay una conexión, ¿sí?, con la interculturalidad. Eso es muy importante. El recuperar nuestra cultura, el recuperar nuestra identidad. Y vean que eso no es una tarea tan simple, porque México es lo que muchos antropólogos llaman una cultura plurinacional. Es decir, que vivimos como en muchas naciones. Hay muchos Méxicos, aunque vivimos en uno solo, pero hay muchas perspectivas. Bueno, lo primero que quisiera comentarle es que la nueva escuela mexicana ha incorporado varias metodologías para la enseñanza de las matemáticas o de las ciencias. Debo aquí ser específico en decir que la asignatura o la materia de matemáticas como tal ya no aparece en la película, forma parte del campo formativo que se llama saberes y pensamiento científico. Ahí es donde vamos a instalar las matemáticas, aunque quiero decirles que no solamente están ahí, porque la matemática también es un lenguaje. Entonces, hay también algunas lecturas de matemáticas en la sección de lenguajes. Sin embargo, la mayor parte de contenidos aparece en saberes y pensamientos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre varias metodologías que existen para hablar sobre la enseñanza de las matemáticas. Jean Piaget fue un epistemólogo suizo que es muy conocido en el campo educativo porque desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo, una teoría del equilibrio cognitivo. Escribió libros muy importantes como por ejemplo Inteligencia y Afectividad, donde fue uno de los primeros que empezó a hablarnos sobre esta conexión tan importante que hay entre aprender y las emociones o la motivación. Pero además de ello también escribió sobre cómo conocemos desde el punto de vista desde las matemáticas. Piaget planteó algunas de estas preguntas que hoy aparecen en esa pizarra y que son esencialmente 3 preguntas. Me permito leerlas para quienes por alguna razón no lo puedan hacer desde casa. La primera de ellas es: ¿qué son las matemáticas? La segunda es: ¿hay alguna relación entre conocimiento matemático y pensamiento matemático? ¿Será que estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de 2 cosas diferentes? Y la tercera es: ¿qué influye en el aprendizaje de las matemáticas? Bueno, entonces, son 3 preguntas. Vamos a escuchar algunas participaciones muy breves, porque nuestro tiempo es limitado,
pero me gustaría que alguna de ustedes nos pudiera compartir desde su experiencia como profesor, ¿qué es lo que ustedes podrían responder si alguien les pregunta qué son las matemáticas? No soy especialista en matemáticas, pero en tercer grado de primaria me enseñaron que es la relación entre cantidades, magnitudes. ¿Qué más, maestra Marisol? Ciencia exacta, abstracta, basada en los números. Y en base a la segunda pregunta que decía, ¿qué conocimiento matemático? ¿Qué es un conocimiento matemático contra un pensamiento matemático? Yo lo hilo más el primero a algo memorístico, cognitivo, pero memorístico, y el pensamiento matemático va más al razonamiento lógico. Un aplauso para los dos maestros, muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a ver ahorita, vamos a escuchar tres participaciones. Ya tenemos la primera, maestro que nos desee compartir su punto de vista. Allá hay un hombre de amarillo. Sí, adelante, por favor, profesor. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la primera pregunta es ¿qué son las matemáticas? La segunda es ¿conocimiento o pensamiento matemático? ¿O qué influye en el aprendizaje de las matemáticas? Ok, bueno, las matemáticas vendrían siendo una ciencia, obviamente, pero basada en relaciones, en cuestiones de magnitudes, todo lo que puede ser contable y que puede ser razonable también. El conocimiento matemático con el pensamiento matemático vendría siendo comparto todo lo que conocemos acerca de las matemáticas, estas relaciones que grandes pensadores han tenido, y el pensamiento matemático vendría siendo cómo utilizar ese aprendizaje, ese conocimiento en poder resolver alguna problemática específica, obviamente de tipo matemático, lógico matemático. ¿Y qué influye en el aprendizaje de las matemáticas? Realmente influye cómo cada una de nuestras vivencias tiene tintes matemáticos. ¿Por qué? Porque al resolver algo estamos ocupando quizás el razonamiento lógico deductivo, y ahí está. En la naturaleza lo vemos, en nuestro propio ser, en nuestra simetría que tenemos, y vaya, todo relacionamos con las matemáticas. ¿Cuáles son estos ejes articuladores? Los ejes articuladores son como si nosotros tuviéramos una especie de red, y son estos puntitos de la red que lo que hacen es tratar de conectar un campo con otro campo, o dicho de otra forma, un tema con otro tema, conectar los temas. Bueno, la Secretaría de Educación Pública pensó que estos 7 ejes articuladores eran muy importantes. Inclusión, ese es el primer eje articulador. Pensamiento crítico, ¿sí? Interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, la propagación de la cultura a través de la escritura, la lectura y las artes y las experiencias estéticas. Estos son nuestros 7 ejes articulados. ¿Qué conectan? Adelante, por favor. A estos 4 campos formativos, ¿sí? El campo de lenguajes, de saberes y pensamiento científico, de ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Y que particularmente el día de hoy vamos a referirnos en el segundo momento de esta intervención al campo justamente de saberes y pensamiento científico. Vamos a hablar de este campo mucho más. Adelante, por favor. Y bueno, hay cierto cambio, cierta estructura curricular que ahora se hace por fases, ¿sí? Una primera fase de educación inicial, una fase 2 de educación preescolar para primero, segundo y tercero, una fase 3 de primero y segundo año de primaria, la fase 4, tercero, cuarto, la fase 5 de quinto y sexto, y la fase 6
ya de educación secundaria en el primero, segundo y tercero. Esta es la estructura curricular. Adelante, por favor. Ahora, toda esta estructura curricular está pensada. Si cambiamos la estructura, si cambiamos la manera de construir, de relacionar las unidades de aprendizaje, pues entonces también tiene que cambiar la manera de evaluar. Y lo que propone la Secretaría de Educación Pública es una evaluación formativa. Una evaluación que nos permita observar el progreso, el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde no solamente nos centremos en los resultados, donde nos centremos en el proceso. Y verán, este es un aspecto importante, porque en muchas ocasiones hemos ligado la evaluación directamente a evaluar el desempeño en una prueba. Esto no necesariamente es incorrecto, pero sí es incompleto. Es decir, cuando solamente evaluamos, cuando estrictamente evaluamos el desempeño en un examen, a veces no evaluamos otros aspectos de los estudiantes. Y entonces la evaluación formativa busca considerar, evaluar todo el proceso de aprendizaje. Adelante, por favor. Es decir, evaluar los diferentes procesos en los que el niño aprende, evaluar cierta coherencia, buscar cierta coherencia entre lo que evaluamos, ¿sí? Tercero, valorar qué tan significativo es lo que el niño ha aprendido. Cuarto, que el estudiante sea responsable de su aprendizaje. Esto es un aspecto muy importante. El buscar que el estudiante cada vez sea más responsable, un poco en aquel sentido en el que teólogo y filósofo, más o menos en el siglo XVIII, lo escribió, que nos decía que el aprendizaje es una responsabilidad del que aprende, no del maestro. Y esto a veces los padres de familia no logramos entenderlo. La responsabilidad de aprender no es del maestro, es de mi hijo, es del alumno. Esto lo decía Tomás de Aquino. La función del profesor, la función de la maestra, es crear las condiciones para que el aprendizaje se dé, pero no es el responsable del aprendizaje en sí. Porque a pesar de que el maestro puede hacer todos sus esfuerzos, preparar su material, preparar su clase, si el alumno no desea aprender o no está dispuesto a aprender, no aprenderá. Requerimos entonces de que el alumno tome esa responsabilidad y de que los padres de familia estén conscientes de ello, ¿sí? Y claro, también nosotros necesitamos liberarnos de esa responsabilidad, porque a veces gran parte del estrés, de esa carga que vivimos las maestras y los maestros, es por asumir que todo es nuestra responsabilidad. El alumno es responsable de su aprendizaje. Claro, esto no se malinterprete, no nos quita a nosotros de responsabilidades. Somos responsables de crear las condiciones para que el aprendizaje se dé. ¿Sí? Entonces ahí el aprendizaje tiene esa corresponsabilidad. Hay que buscar vincular lo aprendido con situaciones reales. Hay que diferenciar los logros de cada uno de nuestros estudiantes. Y algo importante, hay que trabajar más la autoevaluación y la coevaluación. La coevaluación es evaluación entre pares, y la autoevaluación, fíjense, muchos especialistas consideran que realmente la mejor evaluación sería una autoevaluación. Dice, yo soy 5 centímetros más alta que Ana,
pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Ana es 2 centímetros más alta que Eva, quien es 4 centímetros más baja que Irma. ¿Cuál es el par de amigas que tiene la misma estatura? A ver, ahí está el problema. ¿Se entiende bien? A ver, vamos a dar 2 minutos. 2 minutos para que todos ahí en su lugar lo intentemos, por favor. Y vamos a seleccionar a 2 profesores que nos compartan su solución. Adelante, por favor. ¿Se entiende bien el problema? Sí, ¿verdad? El cuidado del cuerpo es muy importante. De hecho, en los últimos años no hemos puesto suficiente atención en el cuidado del cuerpo. Somos un país que está alcanzando grandes niveles de obesidad. Empezamos a tener grandes problemas con la diabetes, con enfermedades renales. Esto significa que hemos descuidado lo físico. Probablemente esto se conecta con otro aspecto más. Hemos descuidado nuestra alimentación. Hemos ido transformando nuestra dieta. Y miren que aquí en San Felipe se come bien, toda esta región se come bien, pero entre más hacia el centro vamos, podemos ver más la influencia de otros estilos de alimentación, que muchas veces son más dañinos que los estilos originarios. Entonces, el cuidado del cuerpo, con la alimentación, con la actividad física, con conocer más sobre nuestro cuerpo, más sobre nuestra higiene, eso es esa dimensión de lo físico. Pero, ¿qué será la dimensión de lo emocional? ¿Qué atenderá la dimensión de lo emocional? ¿A quién le gustaría participar? ¿La maestra extraordinaria? Maestra, ¿cuál es su nombre, maestra? Muy bien, vamos a dejar el micrófono a la maestra Rosalba. ¿Qué es lo emocional, maestra? Sí, ok. Gracias. Esta dimensión emocional, ¿qué será? ¿De qué tratará? Es sobre nuestras emociones, realmente expresar nuestros sentimientos, porque realmente a veces vemos la parte externa y no nos exploramos la parte interna. Entonces nuestras emociones pueden cambiar de acuerdo a nuestro vivir. Podemos expresar felicidad, tristeza, sin embargo a veces no lo mostramos. Tendemos a recurrir a otras instancias donde probablemente nos puedan apoyar. En mi caso, por ejemplo, para poder regular ese tipo de emociones, pues sí recurro mucho al deporte, aunque realmente para nosotros el nivel medio superior existe mucha carga administrativa y es algo que nos lleva a veces a atender mucho el estrés. Sin embargo, pues nosotros debemos tener esa capacidad para poderla regular y buscar otras opciones donde podemos tener una vida feliz. Muy bien, maestra. ¿Cuál es su nombre, maestra? Rosalba. Un aplauso para Rosalba. Muy bien, Rosalba. Excelente. Muchas gracias. Esto que nos ha dicho la maestra Rosalba es muy importante, ¿sí? De hecho, la última plática del día de hoy trata justamente de esta dimensión. Hablar de las habilidades emocionales y sociales es un aspecto relevante, es un aspecto de importancia en la educación. Muy bien, y también tenemos lo cívico, lo moral, que son dos aspectos importantes. El aprender a respetar las normas, las reglas, es un aspecto importante. Y es un aspecto que cada vez vemos con mayor problemática desde el hogar, ¿verdad? Desde los padres de familia hasta la escuela. ¿Cómo lograr que el niño se dé cuenta de la importancia que es que para poder desarrollar una mejor convivencia, una convivencia sana, pacífica, se necesita aprender a respetar reglas?
normas, se necesita de valores. Y esto es una tarea compleja porque a veces necesitamos educar a los niños, pero también educar a los padres de familia. Ahí aparece como parte de esta dimensión integral. Y desde luego tenemos lo estético. Lo estético, que es algo que es necesario recuperar. El valor del arte, el valor de la lectura, de la música, de la danza, de la pintura, de la escultura, que en muchas ocasiones no es tomada en cuenta. Es importante entonces fijar nuestra atención al arte. El arte, por cierto, es un elemento muy importante para ayudar a expresar nuestras emociones. Entonces, el artista expresa sus emociones a través de las artes que construye. Adelante, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son entonces algunas de las prioridades que la Secretaría de Educación Pública nos dice, en las cuales se centra la nueva escuela mexicana? Bueno, primero es la educación para todas y para todos. Una educación de excelencia para desarrollar aprendizajes significativos. Tercero, el que ya habíamos comentado, revalorar el papel de las maestras, los maestros, el poder crear entornos educativos dignos y de sana convivencia, el poder desarrollar una vida saludable y el que el Estado pueda retomar esa rectoría de la educación y del consenso social. Tener pasión por la enseñanza significa disfrutar. Y recuerdo a nuestro profesor, que hace un momento por la mañana, hablaba muy bien de su práctica. Y seguramente él tenía esa pasión por la enseñanza. Seguramente él disfrutaba ampliamente de lo que enseñaba y transmitía esa pasión a los demás. Y si nosotros disfrutamos lo que hacemos, pues en el mejor de los casos el alumno dice, bueno, algo bueno debe de haber en la física, en la química, en la biología, en el derecho, que nos gusta, que gusta a las personas, que hacen que se pueda disfrutar. Segundo, la innovación y la creatividad, el buscar crear nuevas situaciones, el innovar con métodos. Tercero, la empatía y la comprensión. Una maestra dijo la paciencia, el ponernos un poco en el lugar que viven los estudiantes. Es muy importante este sentido humano. Cuarto, la motivación, el fomento del pensamiento crítico, la cercanía, la capacidad para inspirar, ¿sí? La escucha activa. Y esto es importante porque muchas veces los maestros no escuchamos a nuestros alumnos. De hecho, es algo que decía mucho Paulo Freire. Una de las tareas más importantes que tenemos los maestros es aprender a escuchar. Porque a veces tomamos el micrófono y queremos hablar, pero casi nunca escuchamos, casi nunca nos detenemos a escuchar hablar a los demás. El compromiso con el desarrollo de los alumnos. De hecho, un escritor francés, Guy Brousseau, que fue alumno de Jean Piaget, dijo que esta era probablemente la cualidad más importante que tenía que tener un profesor. Él no le llamaba así, él le llamaba intencionalidad pedagógica. ¿Qué es la intencionalidad pedagógica? Es el deseo, el compromiso que tiene el profesor de que los alumnos aprendan. Y claro, en ese proceso nos vamos a equivocar muchas veces, pero a pesar de errores que podamos cometer, si nuestro compromiso es genuino, es muy probable que nuestros alumnos aprendan. Y bueno, la capacidad para poder ver ese potencial que nuestros alumnos tienen. Esto es muy importante. Uno de los grandes maestros que hemos tenido en el campo de las matemáticas en nuestro país se llamó Humberto Cárdenas Ríos. Y Humberto tenía una cualidad muy especial. Él conocía a sus estudiantes
miraba su talento y sabían cuál era el problema. Humberto era profesor universitario, por eso no tuvo problema. ¿Cuál era el problema en que ese estudiante podía dedicar su vida? Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, Humberto acertó extraordinariamente. Es decir, hay que tratar de ver esos talentos, estas habilidades que nuestros alumnos tienen y que muchas personas probablemente a veces no observamos. Todas las personas tenemos talentos, todas las personas tenemos inteligencias. Y un buen maestro, un maestro que conoce a sus alumnos, es un maestro que puede ver esas inteligencias en ellos. Bueno, muchas gracias por su atención.